Hola, mi nombre es Carmen, y lo que voy a contarte hoy cambiará tu perspectiva sobre los secretos familiares para siempre. Antes de continuar, quiero que sepas que esta historia tiene un final que nunca esperarás. Pero para llegar ahí, necesito llevarte conmigo a través de los momentos más difíciles de mi vida. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi abuela Rosa falleció a los 89 años. Pensé que conocía todo sobre ella, pero estaba completamente equivocada. Mi abuela Rosa era la matriarca de nuestra familia, una mujer pequeña pero con una presencia que llenaba cualquier habitación. Siempre olía a canela y lavanda, y sus manos arrugadas tenían la capacidad mágica de curar cualquier herida física o emocional con solo un abrazo. Crecí en su casa los primeros 10 años de mi vida, mientras mis padres trabajaban dobles turnos para salir adelante. La abuela Rosa me enseñó a cocinar sus recetas secretas, me contaba historias increíbles sobre nuestros antepasados y me hacía sentir como la nieta más especial del mundo. Pero había algo en ella, algo que nunca pude descifrar completamente. A veces la encontraba mirando por la ventana con una tristeza profunda en sus ojos, como si estuviera esperando a alguien que nunca llegaría. Cuando le preguntaba qué pasaba, siempre me respondía con una sonrisa forzada. Nada, mi niña. Solo recordando tiempos pasados. Durante años pensé que esa melancolía era normal en las personas mayores. Nunca imaginé que detrás de esa tristeza se escondía un secreto que había guardado durante más de 60 años. El día que murió, estaba yo sola con ella en el hospital. Sus últimas palabras fueron extrañas. Carmen, mi niña, en el desván, debajo de las tablas sueltas, ahí está todo lo que necesitas saber sobre quién soy realmente. Perdóname por no haberte contado antes. En ese momento no entendí qué quería decir. Estaba devastada por su pérdida, y sus palabras parecían los delirios de una mente que se despedía del mundo. Pero 3 semanas después del funeral, mientras ayudaba a mi abuelo Pedro a limpiar la casa, recordé sus palabras. El desván siempre había estado prohibido para nosotros, los nietos. Es peligroso, decía siempre. Las tablas están podridas y podrían romperse. Esa tarde, cuando mi abuelo salió a hacer unas compras, subí al desván por primera vez en mi vida. El lugar estaba lleno de polvo y telarañas, con cajas viejas apiladas por todas partes. Pero en el rincón más alejado, encontré exactamente lo que mi abuela había mencionado. 3 tablas del suelo que estaban claramente sueltas. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, levanté las tablas. Lo que encontré ahí cambió todo. Lo que creía conocer sobre mi familia, sobre mi abuela y sobre mí misma. En esa caja había fotografías, cartas y documentos que revelaban una verdad tan impactante que tuve que sentarme en el suelo polvoriento del desván para procesar lo que estaba viendo. Mi abuela Rosa no era quien yo pensaba que era. En 1900, la próxima parte de esta historia, te contaré exactamente qué encontré en esa caja, cómo confronté a mi abuelo Pedro con la verdad y por qué todo lo que creía sobre mi familia era una mentira cuidadosamente construida durante décadas. No te vayas, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Si estás aquí es porque viste la primera parte de mi historia, donde te conté sobre la muerte de mi abuela Rosa y las misteriosas palabras que me dijo antes de partir. Encontré una caja escondida bajo las tablas sueltas del desván, y lo que había dentro cambió completamente todo lo que creía saber sobre mi familia. Te advertí que esta historia te dejaría sin palabras, y ahora entenderás por qué. Mis manos temblaban mientras abría aquella caja de metal oxidado. El olor a papel viejo y humedad llenó mis fosas nasales, pero no era eso lo que me tenía nerviosa. Era la sensación de que estaba a punto de cruzar una línea que no podría descruzar jamás. La primera cosa que vi fue una fotografía en blanco y negro de una mujer joven que se parecía extraordinariamente a mi abuela Rosa, pero vestida con ropas elegantes que nunca la había visto usar. La mujer en la foto llevaba un vestido de seda, joyas costosas y tenía una sonrisa radiante mientras posaba junto a un automóvil lujoso de los años 1950. Pero eso no era lo más impactante. Lo que me dejó helada fue que en la parte trasera de la fotografía, con una letra que reconocí inmediatamente como la de mi abuela, estaba escrito: Isabela Montemayor, Buenos Aires, 1952.
Isabela Montemayor, no Rosa Hernández como siempre había conocido a mi abuela. Con las manos aún temblorosas, seguí revisando el contenido de la caja. Había más fotografías. Mi abuela Rosa, en elegantes fiestas, rodeada de personas que claramente pertenecían a la alta sociedad argentina de los años 50. En una de las fotos aparecía abrazada a un hombre distinguido, alto y de aspecto aristocrático, junto a dos niños pequeños, un niño y una niña que no reconocí. Pero las fotografías eran solo el comienzo. Debajo de ellas encontré un sobre amarillento que contenía documentos oficiales. Mi corazón se detuvo cuando leí el primero. Era un certificado de matrimonio fechado en 1951 entre Isabela Montemayor Vázquez y Eduardo Sebastián Villarreal y Mendoza. Eduardo Villarreal. Ese no era el apellido de mi abuelo Pedro. Mi abuelo se apellidaba Hernández. Pedro Hernández. Siempre lo había conocido así. Seguí leyendo los documentos con una mezcla de fascinación y horror creciente. Había certificados de nacimiento de dos niños. Eduardo Sebastián Villarreal Montemayor, nacido en 1952, y María Isabella Villarreal Montemayor, nacida en 1954. Los nombres de los padres eran claramente Isabella Montemayor y Eduardo Villarreal. Mi abuela había tenido otros hijos, hijos que nunca conocimos, hijos de los que nunca habló. Pero eso no era todo. En el fondo de la caja encontré un sobre más grande, sellado con cera roja que había permanecido intacta durante décadas. Mis dedos dudaron antes de romper el sello. Algo me decía que una vez que abriera ese sobre, no habría vuelta atrás. Dentro había una carta, escrita en la elegante caligrafía de mi abuela, pero dirigida a alguien llamado mi querido Eduardo. La fecha era de 1959. Comencé a leer, y con cada línea, mi mundo se desmoronaba. Mi querido Eduardo, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente has encontrado el valor para buscar la verdad que he guardado durante todos estos años. No sé si algún día tendrás esta carta en tus manos, pero si es así, necesitas saber por qué tuve que dejarte y a nuestros hijos. La vida que teníamos en Buenos Aires era perfecta en la superficie, pero tú sabes tan bien como yo que estaba construida sobre mentiras y dinero manchado de sangre. Cuando descubrí las verdaderas actividades de tu familia, cuando me enteré de lo que realmente hacían para mantener esa fortuna, no pude seguir siendo parte de eso. Tus hijos, nuestros hijos, merecían una vida limpia, una vida honesta. Pero tú elegiste el dinero y el poder por encima de nosotros. Elegiste seguir los pasos de tu padre y tu abuelo, sin importar cuánta sangre inocente se derramara en el proceso. La noche que me fui, llevándome solo lo puesto, supe que nunca podría regresar. Cambié mi nombre, cambié mi identidad, cambié mi vida entera. Isabela Montemayor murió esa noche en Buenos Aires, y nació Rosa Hernández en un pequeño pueblo de México, donde nadie haría preguntas sobre mi pasado. Sé que te estarás preguntando por qué no me llevé a Eduardo y a María Isabella conmigo. La verdad es que lo intenté. Esa noche entré a sus habitaciones, preparada para despertarlos y huir con ellos. Pero Eduardo, nuestro pequeño Eduardo de apenas 7 años, me miró con esos ojos tan parecidos a los tuyos y me dijo: «Mami, ¿por qué estás llorando? Papá dice que nunca debemos irnos de casa sin avisarle». En ese momento entendí que ya los habías envenenado contra mí. Ya les habías llenado la cabeza con la idea de que la familia lo es todo, que la lealtad está por encima de la moralidad. Vi en los ojos de mi propio hijo el mismo brillo frío que había empezado a ver en los tuyos. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Los dejé. Los dejé porque sabía que si intentaba llevármelos contigo, tú me encontrarías. Y no solo me matarías a mí, sino que también los matarías a ellos por traicionar a la familia. Espero que algún día puedan entender que todo lo que hice fue por amor. Con todo mi dolor y todo mi amor. Isabela, Rosa, Pede. Si alguna vez lees esto, Eduardo, quiero que sepas que nunca dejé de amarlos. Ni a ti, ni a nuestros hijos. Pero, algunas veces, amar significa dejarse ir. Mis ojos estaban llenos de lágrimas cuando terminé de leer la carta. Me tomó varios minutos procesar lo que acababa de descubrir. Mi abuela Rosa, la mujer dulce y cariñosa que había cuidado de mí durante mi infancia, había sido Isabela Montemayor.
una mujer de la alta sociedad argentina que había huido de su vida anterior para escapar de lo que parecía ser una familia criminal. Pero había más. En el sobre había otra carta, esta vez dirigida para mis futuros nietos, fechada apenas 2 años antes de su muerte. Mis queridos nietos, si están leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes y que alguien finalmente encontró el valor de buscar en el desván. Espero que haya sido Carmen, porque siempre supe que ella era la más valiente de todos ustedes. Sé que lo que acaban de descubrir debe ser impactante y confuso. Durante más de 50 años guardé el secreto de quién era realmente, y ahora entiendo que tal vez no fue la decisión correcta. Pero en aquel entonces parecía la única forma de proteger a la familia que logré construir después de perder a la primera. Pedro no sabe nada de esto. Cuando llegué a San Miguel de Allende, en 1959, le dije que era una viuda sin familia. Él era un hombre bueno, trabajador, que nunca hizo preguntas incómodas sobre mi pasado. Me hizo jurar que si algo le pasaba a ella, si alguien venía preguntando por Isabela Montemayor o por Rosa Hernández, yo negaría conocer a esa persona. Me hizo jurar que protegería a nuestros hijos, sin importar qué. Y durante más de 50 años mantuve esa promesa. Incluso cuando Isabela enfermó al final, incluso cuando deliraba y hablaba sobre Eduardo y María Isabella, yo mantuve el secreto. Pero siempre supe que algún día la verdad saldría a la luz. Tu abuela era demasiado inteligente como para no dejar pistas para la familia. Por eso nunca me sorprendió realmente que me preguntara sobre Isabela Montemayor. Me quedé en silencio, procesando toda esta información. Mi abuelo Pedro, el hombre que siempre había visto como el ejemplo de la honestidad y la simplicidad, había estado guardando este secreto durante décadas. Abuelo, le dije finalmente, en los documentos que encontré hay información sobre los hijos de la abuela, Eduardo y María Isabella. ¿Crees que deberíamos tratar de encontrarlos? La expresión de mi abuelo se endureció inmediatamente. Carmen, esa es exactamente la pregunta que esperaba que me hicieras. Y es exactamente la pregunta que más he temido durante todos estos años. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde mi abuela solía cultivar sus flores favoritas. Hace 5 años, continuó sin voltearse, alguien vino preguntando por tu abuela. ¿Qué? Exclamé sintiendo cómo se me erizaba la piel. ¿Quién? Un hombre joven, de unos 40 años, muy bien vestido, con acento argentino. Llegó al pueblo preguntando en todos lados por una mujer llamada Isabela Montemayor, que podría estar viviendo bajo otro nombre. ¿Qué le dijiste? Le dije que nunca había escuchado ese nombre, tal como le había prometido a tu abuela. Pero ese hombre no se convenció fácilmente. Se quedó en el pueblo durante 3 días, haciendo preguntas, enseñando fotografías viejas. ¿Fotografías de la abuela? Sí, fotografías de cuando era joven, de cuando era Isabela. Fotografías que yo reconocí inmediatamente. Finalmente se fue, pero antes de irse, me dejó una tarjeta. Me dijo que si alguna vez cambiaba de opinión, si alguna vez decidía decir la verdad, lo llamara. Mi abuelo se volvió hacia mí, y por primera vez en mi vida, vi miedo genuino en sus ojos. Carmen, conservé esa tarjeta durante todos estos años. El nombre en la tarjeta es Eduardo Villareal Montemayor. El mundo se detuvo a mi alrededor. Eduardo Villareal Montemayor, el hijo de mi abuela, mi tío medio hermano, había estado buscándola. ¿Todavía tienes la tarjeta?, pregunté con voz temblorosa. Mi abuelo asintió y se dirigió hacia un cajón de la cocina. Sacó una billetera vieja y de ella extrajo una tarjeta de presentación elegante, pero ya desgastada por el tiempo. La tarjeta era simple pero elegante, impresa en papel grueso de color crema. Decía: Eduardo Villareal Montemayor, Investigaciones Privadas, Buenos Aires, Argentina, seguido de un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. ¿Investigaciones privadas?, murmuré, leyendo la tarjeta una y otra vez. Eso es lo que me preocupa, Carmen. ¿Por qué el hijo de tu abuela sería investigador privado? ¿Qué tipo de investigaciones hace? ¿Para quién trabaja? Tal vez solo quería encontrar a su madre, sugerí, aunque yo mismo no estaba convencida de mis propias palabras. O tal vez, dijo mi abuelo con una voz sombría,
Tal vez quería encontrarla por razones que no eran tan nobles. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente mi abuelo habló de nuevo. «Carmen, hay algo más que necesitas saber, algo que no le conté ni siquiera a tu abuela». «¿Qué cosa?» Después de que ese hombre se fue del pueblo, comencé a tener la sensación de que estábamos siendo observados. Pequeñas cosas, carros desconocidos que aparecían en la calle y desaparecían al día siguiente, llamadas telefónicas donde nadie hablaba cuando contestaba, personas que hacían preguntas casuales sobre nuestra familia, en Forn, el mercado. Tu abuela nunca se dio cuenta porque yo me aseguré de que no se diera cuenta, pero durante los últimos 5 años de su vida, viví con el constante temor de que alguien viniera por ella. ¿Crees que Eduardo todavía la está buscando? No lo sé, Carmen, pero lo que sí sé es que si decidimos contactarlo, no hay garantía de que sus intenciones sean buenas. Tu abuela huyó de esa familia por una razón. Tal vez Eduardo y María Isabella encontraron una forma de vivir una vida honesta después de la muerte de su padre. O tal vez siguieron el camino familiar y ahora son tan peligrosos como él era. La conversación continuó hasta altas horas de la madrugada. Mi abuelo me contó más detalles sobre los años que había vivido con mi abuela, sobre los pequeños momentos que ahora cobraban un nuevo significado a la luz de lo que sabíamos sobre su pasado. Me habló de cómo ella siempre mantenía una maleta pequeña lista en el closet, por si acaso, de cómo nunca se tomaba fotografías donde su rostro fuera claramente visible, de cómo siempre insistía en que los niños de la familia aprendieran a nadar porque nunca se sabe cuándo vas a necesitar cruzar un río. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, me dijo mientras terminábamos de lavar los platos de la cena tardía. Tu abuela murió sin saber si sus primeros hijos la habían perdonado alguna vez. Murió sin saber si habían logrado escapar de la vida que ella había tratado de evitarles. Pero ahora tenemos la oportunidad de averiguarlo, le dije. Tenemos la tarjeta de Eduardo, podríamos llamarlo. Mi abuelo me miró con una expresión seria. Carmen, esa decisión no es solo nuestra. Esta información afecta a toda la familia, a tus padres, a tus tíos, a tus primos. Si decidimos abrir esta puerta, todos estarán en riesgo. ¿En riesgo de qué? No lo sabemos. Y esa es exactamente la razón por la que es tan peligroso. Esa noche, mientras me quedaba despierta en mi antigua habitación en casa de mis abuelos, no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Mi abuela Rosa había sido Isabela Montemayor, una mujer que había abandonado una vida de lujo para proteger a su familia de algo tan terrible que había preferido dejar atrás a sus propios hijos. Pero ahora, uno de esos hijos la había estado buscando. Eduardo, que tendría ahora alrededor de 73 años, había llegado hasta nuestro pueblo preguntando por ella. ¿Qué quería? ¿Por qué la había estado buscando después de más de 50 años? Y lo más importante, ¿qué íbamos a hacer al respecto? Esa noche tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre, sin decírselo a mi abuelo Pedro, sin consultarlo con el resto de mi familia. Tomé la tarjeta de Eduardo Villareal Montemayor y marqué el número de teléfono. La voz que contestó del otro lado de la línea me heló la sangre. Era la voz de un hombre mayor pero fuerte, con un acento argentino inconfundible. ¿Habla Eduardo Villareal? Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Respiré profundo y pronuncié las palabras que cambiarían todo. Mi nombre es Carmen Hernández. Creo que usted estaba buscando a mi abuela, Isabela Montemayor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y entonces, Eduardo Villareal comenzó a llorar. En la próxima parte de esta historia, te contaré exactamente qué me dijo Eduardo durante esa llamada telefónica, por qué había estado buscando a mi abuela durante décadas, y la impactante verdad sobre lo que realmente le había pasado a la familia Villareal después de que mi abuela huyera. Pero más importante aún, te contaré sobre la decisión que Eduardo y yo tomamos esa noche, y cómo esa decisión nos llevó a un reencuentro que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. No te vayas, porque lo que viene a continuación revelará secretos que han estado ocultos durante más de 60 años. Si llegaste hasta aquí, ya conoces la increíble historia de cómo descubrí que mi abuela Rosa
Era en realidad Isabela Montemayor, una mujer que había huido de Argentina en 1959 para escapar de una vida peligrosa. También sabes que su hijo Eduardo había estado buscándola durante años y que yo, sin decírselo a nadie, decidí llamarlo. Lo que pasó en esa llamada telefónica y todo lo que vino después es algo que jamás podré olvidar. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Eduardo podría escucharlo a través del teléfono. Después de pronunciar las palabras Isabela Montemayor, se hizo un silencio que pareció durar una eternidad. Luego escuché algo que nunca esperé, el sonido de un hombre mayor llorando. No eran lágrimas silenciosas. Eduardo Villarreal estaba sollozando del otro lado de la línea, con una intensidad que me hizo cuestionar si había tomado la decisión correcta al llamarlo. «¿Eduardo?», susurré después de varios minutos. «¿Está usted bien?». «Perdón», logró decir entre lágrimas. «Es que, después de tantos años, nunca pensé que este día llegaría realmente». Su voz era profunda, cultivada, con ese acento argentino refinado que había escuchado en algunas telenovelas. Pero detrás de la elegancia podía detectar años de dolor acumulado. «Carmen Hernández, dijiste que te apellidas», continuó, tratando de recuperar la compostura. ¿Eres hija de Rosa? ¿De Isabela?» «Soy su nieta», le expliqué. «Hija de su hijo Miguel Hernández. Ella murió hace 3 meses». Otro silencio largo. Cuando Eduardo volvió a hablar, su voz sonaba quebrada. «¿Murió? Isabela, mi madre, murió?» «Sí», respondí suavemente. «El 15 de febrero de este año. Murió de forma pacífica, en el hospital, rodeada de familia. ¿Fue feliz? ¿En sus últimos años fue feliz?». La pregunta me tomó por sorpresa. No era lo que esperaba escuchar de alguien que supuestamente podría ser peligroso. «Sí», le dije honestamente, «fue muy feliz. Tuvo una vida hermosa con mi abuelo Pedro. 4 hijos más, 11 nietos. Se enamoró de la mujer que yo era en ese momento, no de la que había sido antes. Con Pedro construí la vida que siempre quise tener. Una vida simple, honesta, llena de amor verdadero. Tuvimos 4 hijos hermosos, incluyendo a su padre. Y cada uno de ellos me dio la oportunidad de ser la madre que no pude ser para Eduardo y María Isabella. Pero no pasa un día sin que me pregunte qué fue de mis primeros hijos. Eduardo tendría ahora 71 años y María Isabella 69. ¿Se casaron? ¿Tuvieron hijos? ¿Siguieron el camino de su padre? ¿O lograron encontrar una forma de vivir en la luz? Por eso les estoy dejando esta información. En el fondo de esta caja encontrarán todos los documentos que conservé de mi vida anterior. Direcciones, nombres, fechas, todo lo que necesitan para encontrar a sus tíos perdidos, si es que aún están vivos. Pero antes de que tomen esa decisión, necesitan entender algo muy importante. La familia Villarreal no eran personas comunes. Eran parte de una red de tráfico que se extendía desde Argentina hasta Estados Unidos. Drogas, armas, personas. No había límite para lo que estaban dispuestos a hacer por dinero. Si deciden buscar a Eduardo y María Isabella, deben estar preparados para lo que puedan encontrar. Es posible que hayan seguido el camino de su padre. Es posible que sean personas peligrosas, pero también es posible que, como yo, hayan encontrado una forma de escapar de esa vida. La decisión es suya, pero recuerde que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. Con todo mi amor eterno, su abuela Rosa, Isabela. En el fondo de la caja, tal como había prometido, encontré una carpeta llena de documentos, direcciones en Buenos Aires, números de teléfono, probablemente ya obsoletos, fotografías de propiedades lujosas y lo más impactante de todo, recortes de periódicos de los años 60 y 70 que mencionaban a la familia Villarreal en conexión con varios escándalos financieros y criminales. Uno de los recortes, fechado en 1967, tenía un titular que me heló la sangre: Eduardo Villarreal y Mendoza encontrado muerto en su mansión de Buenos Aires. La policía sospecha de ajuste de cuentas entre mafias rivales. El artículo detallaba cómo Eduardo Villarreal, prominente empresario argentino con supuestos vínculos con el crimen organizado, había sido encontrado muerto junto con 2 guardaespaldas en su mansión de Palermo. La investigación sugería que había sido asesinado por una organización criminal rival
que buscaba tomar control de sus operaciones en el puerto de Buenos Aires. ¿Qué había pasado con Eduardo y María Isabella después de la muerte de su padre? ¿Habían logrado escapar de esa vida o habían sido arrastrados hacia ella? Me quedé en el desván hasta que comenzó a oscurecer, leyendo cada documento, estudiando cada fotografía, tratando de comprender la magnitud de lo que había descubierto. Mi abuela no solo había tenido una vida completamente diferente antes de conocer al abuelo Pedro, sino que había huido de lo que parecía ser una situación extremadamente peligrosa. Cuando finalmente bajé del desván, el abuelo Pedro ya había regresado de sus compras. Lo encontré en la cocina, preparando una cena simple como siempre hacía desde que la abuela había muerto. Se veía tan frágil, tan inocente. ¿Cómo podría contarle lo que había descubierto sin destruir los recuerdos hermosos que tenía de su esposa? «¿Cómo estuvo tu día, nieta?», me preguntó con su voz suave, como lo había hecho miles de veces durante mi infancia. Por un momento consideré mentirle, guardar el secreto como mi abuela había hecho durante más de 50 años. Pero entonces recordé las palabras de su última carta. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. «Abuelo», le dije con la voz temblorosa, «necesitamos hablar. Es sobre la abuela Rosa». La expresión en su rostro cambió inmediatamente. Vi un destello de algo. ¿Miedo? ¿Conocimiento? En sus ojos antes de que recuperara la compostura. «¿Qué pasa, Carmen? ¿Encontraste algo mientras limpiabas?» «Abuelo», repetí, esta vez con más firmeza. «¿Sabías que la abuela Rosa se llamaba Isabela Montemayor antes de conocerte?» El silencio que siguió fue ensordecedor. El abuelo Pedro se quedó inmóvil, con una lata de frijoles en la mano, mirándome con una expresión que nunca le había visto antes. Era como si acabara de ver un fantasma. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos segundos, dejó la lata en el mostrador y se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina. «Así que finalmente lo descubriste», murmuró, sin mirarme a los ojos. «Siempre supe que algún día este momento llegaría». «¿Lo sabías?», le pregunté, incrédula. «¿Sabías todo este tiempo quién era realmente?» El abuelo Pedro se quedó en silencio por un largo momento, frotándose las manos arrugadas como hacía siempre que estaba nervioso. Finalmente levantó la mirada hacia mí. «Carmen, siéntate. Es hora de que sepas toda la verdad. Lo que mi abuelo me contó esa noche cambió no solo mi percepción de mi abuela, sino también la imagen que tenía de él. Resulta que Pedro Hernández no era tan inocente como yo había creído durante toda mi vida. Tu abuela llegó a San Miguel de Allende en la primavera de 1959. Comenzó, con una voz que parecía venir de muy lejos. Yo trabajaba en el hotel del pueblo, cargando equipajes y haciendo trabajos menores. Era un hombre joven, de apenas 24 años, sin muchas perspectivas en la vida. Isabela, porque así me dijo que se llamaba desde el principio, llegó en un autobús viejo y polvoriento, con una maleta pequeña y una mirada de terror que nunca podré olvidar. Pedía una habitación por una semana, pero yo podía ver en sus ojos que no tenía ningún lugar a donde ir después de esa semana. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida, pero no era su belleza lo que me llamó la atención. Era su miedo. Cada vez que sonaba una puerta, se sobresaltaba. Cada vez que llegaba un carro al pueblo, se asomaba por la ventana con pánico. Era obvio que estaba huyendo de algo terrible. Durante esa primera semana, ella apenas salía de su habitación. Yo le llevaba comida y trataba de entablar conversación, pero ella era muy reservada. Solo me decía que su nombre era Isabela y que venía de muy lejos. Nada más. Al final de la semana, cuando llegó el momento de pagar y marcharse, no tenía suficiente dinero. Vi cómo contaba y recontaba sus billetes con desesperación. En ese momento tomé una decisión que cambió mi vida para siempre. Le dije que podía quedarse una semana más sin pagar, que yo cubriría el costo. Ella me miró con una mezcla de gratitud y sospecha, como si no pudiera creer que alguien fuera amable sin esperar algo a cambio. Mi abuelo hizo una pausa, perdido en sus recuerdos. Yo esperé en silencio, fascinada por esta versión de la historia que nunca había escuchado. Esa segunda semana comenzamos a hablar más. Poco a poco, Isabela empezó a confiar en mí.
Me contó que había tenido una vida anterior muy diferente, que había cometido errores y que estaba tratando de empezar de nuevo. Nunca me dio detalles específicos, pero yo podía ver el dolor en sus ojos. Al final de esa segunda semana, hice algo que hasta el día de hoy no puedo explicar completamente. Le propuse matrimonio. ¿Qué? Exclamé sin poder contenerme. ¿Le propusiste matrimonio a una mujer que conocías desde hace solo 2 semanas? Mi abuelo sonrió tristemente. Sé que suena loco, Carmen, pero en ese momento me pareció la única solución lógica. Ella necesitaba una nueva identidad, una nueva vida. Yo necesitaba una razón para vivir. Parecía una solución perfecta para ambos. Isabella se quedó callada durante mucho tiempo cuando le hice la propuesta. Finalmente me dijo: «Pedro, hay cosas sobre mí que no sabes, cosas que tal vez nunca pueda contarte. Si te casas conmigo será con la mujer que soy ahora, no con la que fui antes. ¿Puedes vivir con eso?». Le dije que sí, que el pasado no me importaba, y en ese momento realmente lo creía. Nos casamos un mes después, en una ceremonia simple en la iglesia del pueblo. Isabella se convirtió oficialmente en Rosa Hernández. Ese fue su regalo de bodas para mí, tomar mi apellido y dejar atrás todo lo que había sido antes. Los primeros años fueron hermosos, Carmen. Tu abuela era una esposa maravillosa, una madre increíble cuando nacieron tus tíos y tu padre, pero siempre había una sombra en su mirada. Siempre había momentos en que la encontraba llorando sin razón aparente. ¿Nunca te dijo específicamente de qué estaba huyendo?, le pregunté. Mi abuelo negó con la cabeza. Durante los primeros 10 años de matrimonio, respetó su privacidad, pero en 1969 algo cambió. Una noche, después de que tus tíos se habían acostado, Isabella se desplomó en la cocina. Estaba temblando y llorando de una manera que nunca había visto antes. Entre lágrimas, me mostró un periódico que había comprado esa tarde en el pueblo. Era un periódico argentino que alguien había dejado en el café. En la primera página había una noticia sobre la muerte de un hombre llamado Eduardo Villareal y Mendoza. Isabella me dijo que había sido su esposo, el padre de sus 2 hijos anteriores. Esa noche me contó parte de la verdad. Me dijo que había estado casada antes, que había tenido 2 hijos y que había tenido que huir de Argentina porque su vida estaba en peligro. No me dio detalles sobre por qué. Solo me dijo que la familia de su primer esposo estaba involucrada en negocios muy peligrosos. ¿Y tú qué hiciste?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. ¿Qué podía hacer, Carmen? Ya llevábamos 10 años casados. Ya teníamos 4 hijos juntos. Ya habíamos construido una vida. Le dije que el pasado era el pasado, que lo que importaba era nuestro presente y nuestro futuro. Pero esa noche también me hizo prometer algo. Era la mujer más querida del pueblo. Escuché cómo Eduardo tomaba una respiración profunda y temblorosa. «Carmen, sé que esto debe ser muy confuso para ti. Sé que probablemente tienes miedo de mí, pero necesito que sepas algo. He estado buscando a mi madre durante más de 40 años, no para hacerle daño, sino para pedirle perdón. ¿Perdón por qué? Por no haber ido con ella esa noche. Por haber sido un niño cobarde que eligió la comodidad de la vida que conocía, en lugar de la incertidumbre de una vida nueva con la mujer que realmente me amaba. Su honestidad me desarmó completamente. No era lo que esperaba de alguien que supuestamente venía de una familia criminal. «Eduardo», le dije, «necesito hacerle algunas preguntas. Mi abuelo me dijo que usted vino al pueblo hace 5 años preguntando por ella. ¿Por qué no siguió buscando?» «Porque tu abuelo Pedro me convenció de que Isabella había muerto», respondió, con amargura. Me miró a los ojos y me dijo con tanta convicción que nunca había conocido a nadie con ese nombre, que yo le creí. Pensé que tal vez había llegado demasiado tarde, que mi madre había muerto antes de que pudiera encontrarla. Pero siguió investigando. Seguí buscando en otros lugares: Argentina, Chile, Colombia, México. Contraté investigadores privados, revisé registros oficiales, gasté una fortuna tratando de encontrar cualquier rastro de Isabella Montemayor o cualquier identidad que hubiera podido adoptar. Y ahora es usted mismo investigador privado. Eduardo se rió con tristeza. Sí, la ironía no se me escapa.
Después de años de contratar investigadores para buscar a mi madre, terminé aprendiendo el oficio yo mismo. Pensé que tal vez podría ser más eficiente si yo mismo conducía las investigaciones. Eduardo, le dije respirando profundo, necesito preguntarle algo directamente. Mi abuela huyó de Argentina porque la familia de su padre estaba involucrada en actividades criminales. ¿Usted siguió ese camino? La pausa que siguió fue larga y pensativa. Carmen, esa es una pregunta complicada que merece una respuesta honesta. Y para darte esa respuesta, necesito contarte una historia que nunca le he contado a nadie. Lo escucho. Cuando mi madre se fue esa noche en 1959, yo tenía 7 años y María Isabella tenía 5. Nuestro padre nos dijo que mamá había tenido que irse de viaje por trabajo, que volvería pronto. Pero las semanas pasaron, luego los meses, y ella nunca regresó. Mi padre contrató niñeras, tutores, personal doméstico para cuidar de nosotros, pero él estaba cada vez más ausente, cada vez más involucrado en negocios que no entendíamos. La casa se llenó de hombres extraños que hablaban en voz baja y miraban constantemente por las ventanas. Cuando tenía 12 años, finalmente entendí por qué mi madre se había ido. Una noche escuché a mi padre hablando por teléfono sobre un envío que había llegado al puerto. Hablaba de mercancía y clientes, pero la forma en que lo decía me hizo sentir náuseas. A la mañana siguiente encontré una maleta olvidada en el estudio de mi padre. Estaba abierta y adentro había paquetes de algo que parecía talco, pero que olía extraño. También había fotografías terribles de personas que claramente habían sido lastimadas. Esa noche entendí por qué mi madre nos había mirado con tanto dolor la última vez que la vimos. Ella sabía exactamente en qué se estaba convirtiendo nuestra familia. Eduardo hizo otra pausa, y yo pude escuchar cómo se servía algo de beber. Cuando cumplí 18 años, mi padre me llamó a su oficina. Me dijo que era hora de que aprendiera el negocio familiar. Me explicó que los Villarreal habían sido importadores especializados durante generaciones, que teníamos conexiones en toda Sudamérica y que algún día yo heredaría todo. ¿Qué hizo usted? Le dije que no. Le dije que sabía exactamente qué tipo de importaciones manejaba y que nunca sería parte de eso. Mi padre se puso furioso. Me dijo que no tenía opción, que había nacido en esta familia y que moriría en esta familia. Me amenazó con hacerle daño a María Isabella si yo no cooperaba. ¿Y su hermana? ¿Qué pasó con ella? María Isabella era más inteligente que yo, dijo Eduardo con algo que sonaba como orgullo. Cuando cumplió 16 años, se escapó. Una noche simplemente desapareció, junto con una cantidad considerable de dinero que había estado robando de la caja fuerte de papá durante meses. ¿La encontraron? Mi padre puso a media Argentina a buscarla. Pero María Isabella había aprendido bien las lecciones de nuestra madre. Cambió su identidad, se mudó a otro país, desapareció completamente. ¿Usted sabe dónde está? Sí, respondió Eduardo. Pero esa es su historia para contar, no la mía. Lo que puedo decirte es que ella también ha estado buscando a nuestra madre todos estos años. Entonces usted también huyó de la familia. No inmediatamente. Cuando María Isabella se escapó, mi padre se volvió paranoico. Me mantenía vigilado constantemente. Me obligaba a participar en reuniones de negocios. Trataba de involucrarme gradualmente en las operaciones. Durante 2 años viví como prisionero en mi propia casa. Pero en 1967, todo cambió. ¿Qué pasó en 1967? Mi padre fue asesinado. Eduardo dijo estas palabras con una frialdad que me sorprendió. Los periódicos dijeron que fue un ajuste de cuentas entre organizaciones rivales. Continuó. Pero yo sé la verdad. Mi padre fue asesinado por sus propios socios porque había comenzado a mantener demasiado dinero para sí mismo en lugar de distribuir las ganancias como habían acordado. ¿Qué hizo usted después de eso? Tenía 16 años y de repente me encontré siendo el heredero de un imperio criminal que no quería. Los socios de mi padre vinieron a verme. Me dijeron que era hora de que tomara mi lugar como cabeza de la familia Villarreal. Les dije lo mismo que le había dicho a mi padre, que nunca sería parte de eso, y ellos aceptaron su negativa. Eduardo se rió amargamente. Por supuesto que no.
Me dijeron que tenía dos opciones: unirme a ellos o morir como mi padre. Pero obviamente sobrevivió. Sobreviví porque hice algo que mi padre nunca habría esperado de mí. Fui directamente a la policía. Esta revelación me dejó sin palabras. Eduardo había entregado a la organización criminal de su propia familia. Les di nombres, direcciones, números de cuentas bancarias, ubicaciones de almacenes, todo lo que sabía sobre las operaciones. A cambio, me ofrecieron protección y una nueva identidad. ¿Una nueva identidad? Técnicamente, Eduardo Villarreal. Y Mendoza murió en un accidente automovilístico en 1968. El hombre con el que estás hablando ahora es Eduardo Villarreal Montemayor. Tomé el apellido de soltera de mi madre como una forma de honrar su memoria y de distanciarme de la familia Villarreal. Pero usted mantuvo el nombre Eduardo. Mantuve el nombre que mi madre me había dado. Era lo único de mi infancia que quería conservar. Estaba comenzando a entender la magnitud de lo que Eduardo había sacrificado para escapar de la vida criminal de su familia. «Carmen», continuó, «después de testificar contra la organización de mi padre, pasé los siguientes 10 años en protección de testigos. Vivía con miedo constante, cambiando de ciudad cada pocos meses, siempre mirando por encima del hombro. Pero en 1978, algo cambió. Los últimos miembros de la organización original fueron capturados o murieron. Finalmente fui libre para vivir mi propia vida. ¿Y fue entonces cuando comenzó a buscar a su madre? Exactamente. Desde 1978 hasta ahora he dedicado mi vida a dos cosas: construir una vida honesta como investigador privado y buscar a Isabela Montemayor para pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente valiente para irme con ella cuando tenía la oportunidad. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando toda esta información. Eduardo no era el criminal peligroso que había temido que fuera. Era un hombre que había sacrificado todo para escapar de una vida criminal y que había pasado décadas buscando a la madre que lo había abandonado para protegerlo. «Eduardo», le dije finalmente, «mi abuela, Isabela, dejó una carta para usted y para María Isabela. Una carta donde les explica por qué tuvo que irse sin ustedes». Escuché cómo Eduardo contenía la respiración. ¿Una carta? ¿Después de todos estos años, mi madre nos dejó una carta? Sí, de hecho, dejó muchas cosas. Documentos, fotografías, recuerdos de su vida anterior. Pero más importante, dejó explicaciones. Quería que supiéramos la verdad sobre quién había sido y por qué había tomado las decisiones que tomó. «Carmen», dijo Eduardo con voz temblorosa, «sé que es mucho pedir, pero ¿sería posible que nos encontráramos en persona? Me gustaría mucho conocer a la familia que mi madre construyó después de dejarnos. Y me gustaría mucho leer esa carta que escribió para nosotros». Esta era la pregunta que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. «Eduardo, antes de responder a eso, necesito hacerle una pregunta más. María Isabella también quiere conocernos». «María Isabela ha estado esperando este momento, tanto como yo», respondió inmediatamente. «De hecho, ella está aquí conmigo ahora mismo. Hemos estado viviendo juntos durante los últimos 15 años, cuidándonos mutuamente como deberíamos haber hecho desde niños. ¿Está ahí con usted ahora?» «Sí. ¿Te gustaría hablar con ella?» Antes de que pudiera responder, escuché una voz femenina en el fondo, hablando en español con acento argentino, pero más suave que el de Eduardo. «Eduardo, déjame hablar con ella», decía la voz. «Por favor». «Carmen», dijo Eduardo, «mi hermana María Isabella quiere hablar contigo. ¿Está bien?» «Sí», respondí, aunque mi corazón estaba latiendo aún más fuerte. Hubo un momento de silencio. Luego escuché la voz de una mujer mayor, probablemente de alrededor de 70 años. «Carmen, habla María Isabela». «No sabes cuánto tiempo hemos esperado este momento». Su voz era suave, maternal, con una calidez que inmediatamente me hizo sentir cómoda. «Hola, María Isabela», logré decir. «Carmen, antes que nada quiero que sepas que Eduardo y yo no queremos causar ningún problema a tu familia. Sabemos que nuestra madre construyó una nueva vida, una vida hermosa, y no queremos interferir con los recuerdos que tienen de ella. Pero», continuó, «hemos vivido con tantas preguntas sin respuesta durante tantas décadas. ¿Por qué nos dejó?
¿Alguna vez pensó en nosotros? ¿Fue feliz con la vida que eligió? Y ahora que sabemos que ella guardó documentos y cartas para nosotros, que pensó en nosotros lo suficiente como para dejar explicaciones, necesitamos saber qué decían esas cartas. Entiendo, le dije, y creo que ustedes merecen saber la verdad. Mi abuela los amó hasta el día que murió. Habló de ustedes, especialmente hacia el final. Escuché cómo María Isabella comenzaba a llorar suavemente. ¿De verdad? ¿Habló de nosotros? Sí, cuando estaba enferma. A veces hablaba en sueños sobre Eduardo y María Isabella. Decía cosas como: espero que me perdonen y espero que hayan encontrado la felicidad. «Carmen», intervino Eduardo volviendo al teléfono. «Queremos conocer a tu familia. Queremos conocer a los hermanos que nunca supimos que teníamos, a los sobrinos, a todos ustedes. Pero entendemos si eso es demasiado para procesar de una vez. ¿Dónde viven ustedes ahora?» «En Buenos Aires. Nunca nos fuimos realmente de Argentina, aunque María Isabella vivió en Brasil durante muchos años. Pero podríamos viajar a México, si ustedes están dispuestos a conocernos». Esta conversación había tomado un rumbo que nunca esperé. Eduardo y María Isabella no solo no eran peligrosos, sino que parecían ser exactamente el tipo de personas que mi abuela habría querido que fueran: honrados, cariñosos y desesperados por reconectarse con la familia que habían perdido. «Eduardo, María Isabella», dije finalmente, «creo que es hora de que vengan a casa». Los siguientes 2 días fueron un torbellino de emociones y preparativos. Después de colgar el teléfono con Eduardo y María Isabella, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Cómo le iba a explicar a mi familia que había contactado a los hijos perdidos de mi abuela sin consultarlo con nadie? Mi abuelo Pedro se despertó temprano esa mañana y me encontró en la cocina, tomando mi 3ª taza de café y con los ojos rojos de no haber dormido en toda la noche. «Carmen», me dijo, sentándose frente a mí con esa expresión de preocupación que conocía tan bien. «¿Qué hiciste?» No había forma de evitar la conversación, así que decidí ser directa. «Abuelo, anoche llamé a Eduardo Villarreal». Pedro se quedó inmóvil, con la taza de café a medio camino hacia sus labios. «¿Hiciste qué?» «Llamé a Eduardo y hablé con él y con María Isabella durante más de 2 horas. Carmen, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? ¿Tienes idea del peligro en el que nos acabas de poner?» «Abuelo, no hay peligro. Eduardo y María Isabella no son criminales. De hecho, Eduardo ayudó a la policía a desmantelar la organización criminal de su padre hace más de 50 años. Le conté todo lo que había aprendido durante la llamada telefónica. Cómo Eduardo había rechazado unirse al negocio familiar. Cómo había testificado contra la organización. Cómo tanto él como María Isabella habían estado buscando a mi abuela durante décadas para pedirle perdón y reconectarse con ella. Mi abuelo escuchó en silencio, con una expresión que oscilaba entre el alivio y la preocupación. «¿Y qué quieren ahora?», preguntó finalmente. «Quieren venir a México. Quieren conocer a la familia que la abuela construyó aquí. Y quieren leer las cartas que ella les dejó». Pedro se quedó pensativo durante varios minutos. «Carmen, aunque todo lo que me estás diciendo sea cierto, aunque Eduardo y María Isabella sean exactamente las personas buenas que parecen ser, esto va a cambiar todo para nuestra familia. ¿Estás preparada para eso?» «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que una vez que abras esta puerta, no vas a poder cerrarla. Tus padres van a tener que procesar el hecho de que tienen 2 hermanos mayores que nunca conocieron. Tus tíos van a tener que aceptar que la mujer que criaron como madre abandonó a otros hijos antes de tenerlos a ellos. Tus primos van a descubrir que tienen una familia completamente nueva. Y yo», continuó con voz más suave, «voy a tener que aceptar que la mujer con la que me casé guardó secretos mucho más grandes de lo que jamás imaginé». Entendí lo que mi abuelo estaba diciendo. Esta revelación no solo afectaría a Eduardo y María Isabella, sino a toda nuestra familia. «Steinjida, abuelo, ¿usted cree que la abuela habría querido que conociéramos a Eduardo y María Isabella?» Pedro sonrió tristemente. «Carmen, tu abuela guardó todos esos documentos y escribió todas esas cartas por una razón. Si hubiera querido llevarse esos secretos a la tumba, habría destruido todo antes de morir.
Entonces usted cree que deberíamos conocerlos. Creo que tu abuela sabía que algún día este momento llegaría y confió en que nosotros tomaríamos la decisión correcta. Esa tarde llamamos a mis padres, a mis tíos, y organizamos una reunión familiar de emergencia. No les dijimos por teléfono de qué se trataba, solo que habíamos descubierto algo importante sobre la abuela Rosa y que necesitábamos hablar con todos. La reunión se llevó a cabo en la casa de mis abuelos esa misma noche. Mis padres llegaron desde la ciudad, mis tíos Carlos, Miguel y Ana vinieron con sus respectivas familias. En total éramos 17 personas apretujadas en la sala principal, todos preguntándose qué podría ser tan importante como para requerir una reunión familiar de emergencia. Mi abuelo Pedro comenzó la conversación. «Familia», dijo con una voz más seria de lo que le había escuchado jamás. «Lo que Carmen y yo vamos a contarles esta noche va a cambiar lo que todos creían saber sobre Rosa, sobre mí y sobre nuestra familia». Mi tío Carlos, siempre el más directo de los hermanos, interrumpió inmediatamente. «Papá, ¿de qué estás hablando? Mamá murió hace 3 meses. ¿Qué podríamos no saber sobre ella?» «Carlos», respondió mi abuelo, «tu madre no se llamaba Rosa Hernández cuando la conocí». El silencio que siguió fue total. 17 pares de ojos miraron a mi abuelo con expresiones que iban desde la confusión hasta la incredulidad. «¿Qué quieres decir con que no se llamaba Rosa?», preguntó mi tía Ana. «Tu madre se llamaba Isabela Montemayor cuando llegó a San Miguel de Allende en 1959. Rosa Hernández fue la identidad que adoptó cuando nos casamos. Mi padre fue el primero en hablar. «Papá, ¿estás diciendo que mamá vivía bajo una identidad falsa?» «Estoy diciendo que su madre había tenido una vida completamente diferente antes de conocerme. Una vida de la que tuvo que huir para protegerse a sí misma y proteger a otros». Durante las siguientes 2 horas, mi abuelo y yo les contamos toda la historia. Los documentos que habíamos encontrado en el desván, la verdadera identidad de la abuela, su vida anterior en Argentina, su primer matrimonio, sus primeros hijos, la organización criminal de la familia Villarreal y, finalmente, mi conversación telefónica con Eduardo y María Isabella. Las reacciones fueron variadas e intensas. Mi tío Miguel, el más emotivo de los hermanos, se puso furioso. ¿Cómo pudo mantener esto en secreto durante toda su vida? ¿Cómo pudo mentir sobre algo tan importante? Mi tía Ana, por el contrario, se puso a llorar. «Pobre mamá, ¿te imaginas lo difícil que debe haber sido para ella vivir con esos secretos durante tantos años?» Mi padre, siempre el más analítico, hizo la pregunta práctica. «¿Y qué quieren estos hermanos nuestros que nunca supimos que existían?» Les expliqué todo lo que Eduardo y María Isabella habían compartido conmigo, sus historias de escape, de la vida criminal, su búsqueda desesperada de su madre durante décadas y su deseo de conocer a la familia que ella había construido después de dejarlos. «¿Y tú les dijiste que podían venir?», preguntó mi tío Carlos con incredulidad. «Les dije que creía que era hora de que vinieran a casa», respondí honestamente. «Carmen», dijo mi padre, «esa decisión no era solo tuya para tomar». «Lo sé, papá, pero en el momento sentí que era lo correcto. La abuela guardó esos documentos y escribió esas cartas por una razón. Quería que supiéramos la verdad y quería que sus hijos supieran la verdad». La discusión continuó hasta muy entrada la noche. Había opiniones divididas. Algunos miembros de la familia querían conocer a Eduardo y María Isabella. Otros estaban resentidos por haber sido mantenidos en la oscuridad sobre la verdadera identidad de la abuela. Y algunos estaban simplemente abrumados por la cantidad de información nueva. Finalmente, mi abuelo Pedro puso fin a la discusión. «Familia», dijo, levantándose lentamente de su silla. «Entiendo que esto es mucho que procesar. Entiendo que algunos de ustedes están enojados, otros están confundidos y otros están emocionados. Pero hay algo que necesitan entender. Rosa, Isabela, como quieran llamarla, fue una mujer extraordinaria que tomó decisiones extraordinariamente difíciles para proteger a las personas que amaba. Abandonó a 2 hijos para salvarlos de una vida criminal. Cambió su identidad completa para construir una nueva vida y nos amó a todos nosotros con una intensidad que raramente he visto en mi vida.
Ahora sus hijos originales, nuestros hermanos, quieren reconectarse con la familia que ella creó. Quieren conocer a las personas que su madre amó después de dejarlos. Y francamente, creo que se lo debemos. Pero, continuó, esta decisión tiene que ser unánime. Si alguno de ustedes no está cómodo con conocer a Eduardo y María Isabella, entonces no lo haremos. Pero si decidimos hacerlo, todos tenemos que estar unidos en esto. La votación fue cerrada, pero finalmente unánime. Íbamos a invitar a Eduardo y María Isabella Villarreal Montemayor a venir a México para conocer a la familia Hernández. Los siguientes días fueron un frenesí de preparativos emocionales y logísticos. Eduardo y María Isabella decidieron volar a México City y luego manejar hasta San Miguel de Allende para tener tiempo de procesar el viaje y prepararse mentalmente para el encuentro. Decidimos que el encuentro se llevaría a cabo en la casa de mis abuelos, donde la abuela Rosa había vivido durante más de 50 años. Parecía apropiado que Eduardo y María Isabella conocieran el lugar donde su madre había sido más feliz. Mi abuelo Pedro pasó esos días limpiando obsesivamente la casa, como si estuviera preparándose para la visita de la realeza. Organizó todas las fotografías familiares en orden cronológico, preparó los platos favoritos de la abuela Rosa y hasta limpió el desván donde habíamos encontrado los documentos secretos. ¿Por qué está haciendo todo esto, abuelo?, le pregunté mientras lo veía lustrar por tercera vez la mesa del comedor. «Porque», respondió sin dejar de lustrar, «quiero que cuando Eduardo y María Isabella vean esta casa, entiendan inmediatamente que su madre fue amada aquí. Quiero que vean que fue feliz, que fue valorada, que fue el centro de una familia hermosa». Mis padres y tíos también se prepararon a su manera. Mi tío Miguel, que inicialmente había estado enojado por los secretos de la abuela, se pasó 2 días cocinando todos los platillos que recordaba que a ella le gustaban. Mi tía Ana organizó álbumes de fotos de todos los momentos familiares importantes de los últimos 50 años. Mi padre escribió una carta describiendo cómo había sido crecer con Rosa como madre. Pero tal vez la preparación más importante fue emocional. Todos tuvimos que procesar el hecho de que íbamos a conocer a 2 personas que eran técnicamente nuestros familiares, pero que eran completos extraños, hermanos que no sabíamos que existían, tíos que nunca habíamos conocido. La noche antes de que Eduardo y María Isabella llegaran, no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las formas en que este encuentro podría salir mal. ¿Y si no nos llevábamos bien? ¿Y si había demasiado dolor y resentimiento de ambos lados? ¿Y si la realidad no cumplía con las expectativas que todos habíamos construido? Pero también pensé en las formas en que podría salir bien. ¿Y si Eduardo y María Isabella eran exactamente el tipo de personas que esperábamos que fueran? ¿Y si este encuentro sanaba heridas que habían estado abiertas durante décadas? ¿Y si finalmente podíamos darle a mi abuela Rosa la paz que había estado buscando durante toda su vida? El día del encuentro amaneció perfectamente claro, con ese tipo de cielo azul brillante, que mi abuela solía decir que era una bendición del cielo. Toda la familia se reunió en casa de mis abuelos temprano en la mañana, aunque Eduardo y María Isabella no llegarían hasta la tarde. Estábamos todos nerviosos. Mi tío Carlos caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Mi tía Ana no podía dejar de arreglar y rearreglar las flores que había traído. Mi padre revisaba su teléfono cada 5 minutos, aunque Eduardo había prometido llamar cuando estuvieran cerca del pueblo. Mi abuelo Pedro era el único que parecía relativamente calmado, pero yo podía ver en sus ojos que también estaba nervioso. Se había puesto su mejor camisa y se había peinado con más cuidado del que había usado desde el funeral de la abuela. A las 3 de la tarde, el teléfono sonó. «¡Carmen!», dijo la voz familiar de Eduardo. «Estamos llegando al pueblo ahora. ¿Todavía es un buen momento?» «Sí», respondí, aunque mi corazón estaba latiendo tan fuerte que apenas podía hablar. «Estamos todos aquí, esperándolos». «Perfecto. Estaremos ahí en 10 minutos». Colgué el teléfono y anuncié. «Ya vienen». El silencio que siguió fue tenso. 17 personas esperando en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos y emociones. Entonces escuchamos el sonido de un carro deteniéndose frente a la casa. Mi abuelo Pedro fue el primero en moverse. Se dirigió hacia la puerta principal.
Se detuvo por